No, está muy feo ese video, ¿no? Es que de pronto la luz sería mejor frontal, pero es que ahí le da sombras como a toda la cara. Ponemos aquí la luz frontal. Y compartir pantalla. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Uno de mis temas favoritos es las cardiomiopatías y su enfoque por resonancia magnética. Vamos a entrar en materia. Yo soy speaker de Bayer. Les voy a contar pues, la utilidad de la resonancia magnética como valoración de los pacientes con cardiomiopatías y principalmente en falla cardíaca, que es donde vemos estas cardiomiopatías. El enfoque de la resonancia tiene una valoración anatómica, funcional, pero hay que ser enfáticos que la caracterización tisular, es decir, cómo está compuesto un tejido, de qué está compuesto el miocardio, tiene cicatriz, tiene infiltración. Esa caracterización tisular es muy significativa por resonancia magnética y está por encima de cualquier otro método de imagen diagnóstico, por encima del ecocardio, por encima de la tomografía, por encima incluso de la medicina nuclear. Y descubrir y entender de qué está compuesto un tejido nos ayuda a determinar la etiología. Y en el contexto de la enfermedad isquémica, que es lo más frecuente en falla cardíaca, nos indica la viabilidad o no de un tejido. Entonces, vamos a mostrar un poco de la técnica de resonancia magnética. Aquí tenemos secuencias cines en el 4 cámaras, eje largo y eje corto, donde podemos evidenciar en este paciente una hipocinesia difusa y principalmente una disincronía de la pared septal. Esta técnica nos permite hacer el cálculo de todos los volúmenes importantes para la evaluación funcional, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. ¿Y qué son estos volúmenes? Volumen telediastólico, telesistólico, volumen latido, fracción de eyección, gasto cardíaco y masa miocárdica. Todo esto lo damos en valores absolutos y luego lo normalizamos dividiéndolos por la superficie aérea corporal para dar valores indexados que permiten una comparación entre diferentes poblaciones o poblaciones muy heterogéneas. Técnicas de perfusión en reposo que se basan en el primer paso del medio de contraste basado en gadolínio y vemos cómo llega primero a las cavidades cardíacas sistémicas, luego a las cavidades izquierdas y luego se ocurre este patrón de perfusión. La perfusión de primer paso se utiliza principalmente en resonancias con estrés y en reposo para valorar inducción de isquemia. Ese tema se sale un poco del alcance de esta conferencia, pero es importante tener en cuenta que esta es la forma como evaluamos la inducción de isquemia por resonancia magnética. Y las secuencias de realce tardío, donde quiero hacer un énfasis especial. El realce tardío son unas secuencias potenciadas en T1 y que se busca estas áreas de realce que, como su nombre lo indica, ocurren de manera tardía, ocurren entre 10 a 30 minutos y son la piedra angular en el diagnóstico diferencial de algunas de las cardiomiopatías. Como le decía, es una secuencia T1, pero tiene un componente bastante especial y es que hay que anular la señal del miocardio sano. ¿Por qué? El miocardio, cuando se pone el contraste, tiene un tinte, por decirlo así, como gris. Y el realce es blanco. Entonces, un contraste visual de gris sobre blanco no permite tan fácil encontrar pequeños focos de realce. Mientras que si nosotros aplicamos un pulso de inversión-recuperación y vemos que el miocardio se pone negro, vamos a encontrar un realce entre
el miocardio sano, que es negro, y el verdadero realce, que es blanco, permitiendo un contraste visual incrementado que permite más fácil encontrar los focos de realce tardío. Habitualmente utilizamos lo que se conoce en resonancia como una doble dosis de gadolinio, que es una dosis de 0.2 milimoles por kilo. ¿Y por qué milimoles, no centímetros cúbicos? Porque recuerden que hay diferentes concentraciones del medio de contraste. Yo estoy utilizando actualmente Gadovist 1 molar. Entonces, los volúmenes son menores, aunque las dosis de gadolinio pueden ser las mismas. Sin embargo, y en el contexto de encontrar cuál es la dosis ideal, se habla cada vez más de utilizar la menor dosis posible. Y por lo tanto, los medios de contraste que son macrocíclicos, que no presentan menos incidencia de liberación de la molécula de gadolinio, que puede ser tóxica cuando no está quelado dentro de la molécula, y que tiene una alta relaxividad, son los ideales. Y en este contexto ya estamos utilizando dosis tan bajas como de una dosis habitual de 0.1 milimoles por kilo, y esto ya está estandarizado tanto para 3 Tesla, como dice el artículo, y hay muchos artículos y experiencias clínicas en resonadores de 1.5 Tesla. Y esto es bastante interesante porque estos pacientes son pacientes que van a recibir múltiples resonancias y por lo tanto múltiples dosis de gadolinio. Y aunque ya sabemos que la incidencia de fenómenos como el de fibrosis sistémica nefrogénica cada vez es menor y cada vez con los medios de contraste del grupo 2 o macrocíclicos, esta enfermedad prácticamente desapareció del panorama de la radiología actual, sí se tienen otras consideraciones que están en estudio, como la depósito de moléculas de gadolinio en núcleos basales y en los núcleos cerebelosos. Entonces, siempre que podamos utilizar una menor dosis sin afectar la calidad de la imagen, la invitación es hacerlo. Entonces, ahora en cardio, que tradicionalmente utilizamos doble dosis, estamos empezando a utilizar dosis habituales para lograr el mismo efecto de realce tardío. Y esto es lo que vemos. Aquí vemos unas imágenes de realce tardío en eje corto, 4 cámaras y eje largo. Y como les decía, vemos un músculo completamente negro. ¿Qué significa eso? Que ese músculo está con un pulso de inversión-recuperación que anuló su señal y por lo tanto podemos decir que es sano. Sin embargo, en estos otros dos pacientes ya vemos áreas de realce tardío. Aquí subendocárdica en la pared inferoseptal e inferior y aquí prácticamente transmural en la pared anterior y anteroseptal. Estos dos son ejemplos de enfermedades isquémicas. Aquí tenemos un infarto subendocárdico no transmural, menos del 50%, por lo tanto se considera viable, es decir, va a recuperar su función contráctil después de una técnica de revascularización, mientras que aquí tenemos un miocardio no viable, mayor del 50%, hagamos la técnica que hagamos de revascularización, no va a recuperar la función contráctil. ¿Y cómo sabemos esto? Esta gráfica es clásica acerca de la redistribución del gadolinio. Como sabemos, el medio de contraste basado en gadolinio es un medio de contraste intersticial. Por eso su paso vascular y su efecto de perfusión del primer paso es muy rápido. Miren que para hacer una secuencia de angioresonancia no la podemos hacer después de 20 o 30 segundos, ya pasó el medio de contraste, porque su vida media en el torrente sanguíneo es muy corto. Luego su paso transcelular es muy corto y tiende a acumularse en el espacio intersticial. Por eso se conoce como un medio de contraste intersticial. ¿Y qué vemos aquí? Un miocardio sano con una bomba de sodio, potasio, ATPasa íntegra. Hay muy pocas moléculas de gadolinio que dibujan la matriz extracelular. En un infarto agudo o en una cicatriz de cualquier etiología, hay bastante acumulación del gadolinio. Aquí porque el entorno intracelular se comporta como componente intersticial, y esto es muy raro que lo veamos porque es en el infarto agudo, y los ejemplos que vamos a ver es de la cicatriz, donde ya hay un reemplazo por intersticio y matriz colágena. Entonces, el medio de contraste pasa a esta zona, como les decía yo, 10 minutos después de la administración. Pero no todo lo que brilla es isquemia. Aquí vemos ejemplos de los realces de
etiología isquémica, como ya los habíamos visto en los ejemplos de ahora, subendocárdico en un territorio habitual de las arterias coronarias. Pero empezamos a ver otro montón de diferentes sitios de acumulación del gadolinio y que de acuerdo al patrón de acumulación nos van a mostrar cómo es o qué diagnóstico diferencial se debe contemplar, obviamente asociado a la movilidad de las paredes, al engrosamiento o no de las paredes y a unos entornos clínicos que nunca se pueden dejar de lado. Hasta ahí íbamos en los años hasta 2015 más o menos. De aquí en adelante surgieron otras técnicas que nos ayudan a mejorar la caracterización tisular, como lo que se conoce como el mapas multiparamétricos o biomapping. Aquí tenemos un mapa de T2 que nos sirve para valorar edema y los mapas de gadolinio, perdón, de mapas de T1 sin gadolinio y con gadolinio. Los voy a explicar acá. El mapa de T1 sin contraste, o que se conoce como T1 nativo, se basa en valorar aquí los milisegundos del músculo sano, que habitualmente están entre 960 más o menos 20, y que buscamos alteraciones que nos acorten el tiempo de relajación de T1 o nos alarguen el tiempo de relajación de T1. Y como sabemos en resonancia magnética, ¿qué acorta el mapa de T1? La grasa. Aquí pues el primer ejemplo el gadolinio, pero eso lo vamos a considerar en los mapas de T1 post contraste. La grasa, como en el Fabry, por la acumulación de fingolípidos, y el hierro. Todo esto acorta el T1. ¿Qué alarga el T1? El edema, la fibrosis y principalmente la enfermedad infiltrativa tipo amiloidosis. Los mapas de T1 post contraste, no se hace una medición directa del tiempo de relajación de T1, sino que se hace un cálculo bastante complejo y nos permite encontrar el porcentaje de matriz extracelular, por sus siglas en inglés de extracellular volume, y se representa en porcentaje. Y para explicarlo de una manera sencilla es lo siguiente. Esto es una pared de miocardio sano, donde los ladrillos representan los miocardiocitos y el cemento la matriz intersticial o el volumen extracelular, más o menos 25-28%. Pero cuando tenemos una enfermedad que nos daña la pared, pero no nos da una cicatriz local como un infarto, sino que nos da una enfermedad difusa del miocardio, vemos cómo se incrementa el volumen extracelular. Eso visualmente no es valorable, entonces tenemos que hacer un cálculo comparando el mapa de T1 nativo, la sangre antes de contraste, el mapa de T1 post contraste y la sangre post contraste. Todo esto se relaciona con el hematocrito del paciente y podemos demostrar diferentes patologías por incremento del volumen extracelular. ¿Listo? Entonces, en el contexto de falla cardíaca o cardiomiopatías, sabemos que las guías de 2013 nos muestran el papel tan importante que tiene la resonancia y lo resumo en esta gráfica. Aquí tenemos un montón de los diagnósticos diferenciales habituales: cardiopatía dilatada idiopática, enfermedad coronaria, cardiopatía hipertrófica, Takotsubo, Fabry. Aquí hay un montón de enfermedades infiltrativas como amiloidosis y sarcoidosis. Y aquí vemos que nos muestra la resonancia magnética. Nos muestra la presencia o no de enfermedad isquémica, que en la evaluación de las cardiomiopatías claramente se divide en dos: si es isquémica o si no es no isquémica, y por este lado, por esta rama nos vamos a ir en la presentación de hoy: las cardiomiopatías no isquémicas. La guía para dispositivos, la función sistólica o diastólica, y la viabilidad miocárdica, como les había dicho. Entonces, vamos a mostrar un caso de una mujer de 36 años con una fracción de eyección del 34% y una hipocinesia difusa, pero que si lo miran con detalle, vemos como la pared septal tiene un movimiento disincrónico. Cuando se contrae la pared lateral, la pared septal va hacia el ventrículo derecho. Más que disquinético, es disincrónico, porque esa pared sí se contrae, pero de manera tardía. Eso es muy relacionado con, como vemos, el bloqueo de rama izquierda. Una cavidad dilatada, y vemos la viabilidad. Vemos la viabilidad y vemos una muy sutil realce, que en la magnificación se ve un poco mejor. Y esto es claro
y es el patrón típico de la cardiopatía dilatada idiopática. Y como su nombre lo indica, no tenemos una causa, pero no tener una causa y excluir otro montón de enfermedades es muy significativo, y esto es lo que hace la resonancia. Dice, no es isquémica, no es infiltrativa, no es secuela de miocarditis, no es una enfermedad de Chagas, es una idiopática, y solamente el 30% de las idiopáticas presentan este realce característico que lo conocemos como fibrosis de la mitad de la pared o estría de realce tardío. Y esto es un factor independiente para peores desenlaces clínicos, incluyendo hospitalización, necesidad de trasplante, necesidad de dispositivos y muerte. Como les decía, solo se presentan este 30% de los pacientes, pero ya se ha hecho muchos análisis, y aunque tradicionalmente nos basamos en la clínica de estos pacientes y sobre todo por la fracción de eyección, se sabe que este factor, tener realce tardío en la mitad del septum, la característica estría septal, es un factor pronóstico independiente asociado con los peores desenlaces clínicos. Entonces es bastante interesante. Aquí tenemos los pacientes que no tienen fibrosis versus los pacientes que tienen fibrosis. Como en esta curva se separan las líneas, sobre todo en el seguimiento a largo plazo. Entonces estos pacientes, aunque no tenemos el diagnóstico, sabemos todo lo que no es, y sabemos que ese 30% de pacientes que se presentan con la estría septal se asocian con peores desenlaces clínicos. Acá tenemos una paciente que no tenía antecedente de enfermedad coronaria. Sin embargo, la resonancia muestra un adelgazamiento diastólico y prácticamente una aquinesia de la cara anteroseptal, anterior en la región medioventricular y apical, y la presencia de una pequeña lesioncita entre las trabéculas, que ya la vamos a caracterizar. Las imágenes de realce tardío nos muestran un realce tardío de distribución coronariana que coincide con la zona adelgazada y que es prácticamente transmural, donde lo podemos evidenciar mucho más claro en los mapas de T1 y de T1 postcontraste. Créanme que no es esta zona anaranjada, sino que prácticamente es negro como el pool sanguíneo, y vemos que es una cardiopatía dilatada de origen isquémico. Y lo que quería decir con este caso es que aproximadamente el 13% de las cardiopatías dilatadas idiopáticas, perdonan el error aquí, que no se tiene diagnóstico, pueden ser enfermedades isquémicas que pasan desapercibidas, y que es la resonancia quien nos cambia el diagnóstico de una idiopática o una dilatada, de cualquier otra etiología desconocida, a una enfermedad cardiopatía dilatada de origen isquémico. Aquí tenemos otro paciente donde, ahí se arrancan los cines, donde vemos una función sistólica preservada, no hay una dilatación, pero fue una paciente que se presentó con un dolor torácico y se hizo un diagnóstico de miocarditis. Se le hizo la resonancia para valorar otras etiologías y se encontró una extensa fibrosis. Esta es la resonancia de control. ¿Y por qué les traigo la de control si ya tenemos el diagnóstico? Porque miren esto tan interesante. Esta es la resonancia, la primera, y esta es la segunda en la técnica de realce tardío. Vemos un realce tardío extenso, todo lo que estoy señalando con la flecha blanco en la mitad de la pared, y aquí hacia la región epicárdica, que a los 3 meses de seguimiento no había variado. Este es el mapa de T1 sin la conversión a colores, donde vemos también este extenso fibrosis del mismo intensidad de señal que el pool sanguíneo, y vemos cómo es una enfermedad secundaria a miocarditis, y que la persistencia de la fibrosis tiene peores desenlaces clínicos, y como vemos acá, depende del patrón de fibrosis, podemos establecer el pronóstico a largo plazo. Me gusta empezar con la línea verde. Miren que la línea verde es una línea plana donde no hubo mortalidad y se asoció a los pacientes que no tenían realce tardío. Entonces ya no nos debemos conformar con hacer el diagnóstico de miocarditis. Ya debemos confirmar el diagnóstico con una técnica que es la resonancia magnética con los criterios del lago Lewis, y luego con el patrón fibrótico. Y luego establecer, de acuerdo al patrón fibrótico que tengamos, el riesgo de mortalidad a largo plazo. Y si ustedes miran este patrón anteroseptal
que era el que tenía la paciente, es el que más se asocia con peores desenlaces clínicos con el seguimiento casi hasta 10 años. Aquí tenemos un paciente, 49 años, campesino, fracción de eyección del 11%, con hipocinesia severa difusa. Aquí vemos la radiografía, una cardiomegalia, un aumento del ángulo subcarinal en relación a una dilatación de cavidades izquierdas y en la proyección lateral la prominencia hacia la región posterior con un espacio retroesternal relativamente conservado. Había algo de crecimiento de cavidades derechas, pero claramente había un crecimiento significativo de cavidades izquierdas, incluyendo ventrículo y aurícula izquierda por el incremento del ángulo subcarinal. Aquí tenemos la resonancia magnética coronal anatómica que nos mostraba el crecimiento de cavidades principalmente del ventrículo izquierdo sin signos radiológicos de falla cardíaca descompensada. Las imágenes de sístole y diástole prácticamente no variaban. ¿Por qué? Porque el paciente tenía una hipocinesia severa difusa que se asociaba con una hipertrabeculación y tenía, miren aquí, realmente estas imágenes las publicamos y por eso traje las imágenes de la publicación, un aneurisma apical que se veía más claramente en la región, perdón, tanto en diástole como en sístole. Algo de derrame pericárdico y aquí las imágenes de realce tardío después de gadolinio. Y vemos un extenso patrón fibrótico distribuido de una manera bastante aleatoria, algunas zonas en la mitad de la pared, otras en la región epicárdica y subendocárdica en el mismo segmento. La parte del ápex bastante fibrótico y donde estaba el trastorno de la contractilidad y el aneurisma había un realce de tipo transmural. Este paciente le hicimos el diagnóstico de una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad de Chagas. Hemos visto en enfermedad de Chagas que entre más fibrosis se encontraban las técnicas de realce tardío, peor función ventricular, peor clase funcional, más arritmias y se presentan con peores desenlaces clínicos. Sin embargo, no se ha podido establecer un patrón clásico de realce tardío. Y esto lo traje en una publicación reciente del año pasado, donde vemos diferentes grupos, inclusive nos muestran muchos patrones de fibrosis. Aquí vemos el total y vemos que la fibrosis subendocárdica, en la mitad de la pared, subendocárdica o transmural pueden estar presentes. Entonces, cuando ustedes vean un patrón de fibrosis demasiado aleatorio que parece combinar diferentes etiologías en un solo paciente de una cardiopatía dilatada, siempre se debe pensar en una enfermedad secundaria a infección por Chagas. Aquí tenemos otro paciente. Recuerdo bien este paciente porque se estaba haciendo un estudio de extensión de una enfermedad cerebrovascular de etiología no clara y se le hizo una tomografía. La tomografía demostró una falta de llenado en el ápex del ventrículo derecho. Pero la ecocardio no encontró nada, no reportó nada significativo y mucho menos una imagen de defecto de llenado. Entonces vemos las imágenes de cine en el eje corto y 4 cámaras y vemos que tiene una función sistólica limítrofe, sin adelgazamiento, sin trastorno segmentario de la contractilidad, no hay dilatación de las aurículas, un ventrículo derecho no dilatado, pero lo más llamativo es esta imagen oscura, hipointensa, tanto en la pared anterolateral y ápex del ventrículo derecho y algunas zonas hacia la pared apical y lateral del ventrículo izquierdo. Miren las imágenes de perfusión en primer paso. Hay una imagen de defecto y una hipoperfusión subendocárdica difusa del ventrículo izquierdo. Y las imágenes de realce tardío son bastante evidentes, donde vemos un montón de zonas que no realzan y que se caracterizaron como trombos apicales, pero si una altura de detalle nos muestra que hay como una especie de sándwich y es así. Está el trombo, un área de fibrosis subendocárdica y luego la pared habitual, negra, sana del ventrículo izquierdo. Lo mismo en el ventrículo derecho. Vemos el trombo, la zona de realce subendocárdico y luego la pared del ventrículo derecho. Entonces hacemos un diagnóstico de una cardiopatía dilatada secundaria a fibrosis endomiocárdica,
algunas veces llamada o mal llamada tropical. Esta es la imagen del libro, esta sí no es una imagen mía, esta imagen la traje del artículo clásico de Circulation de 2016, donde se ve el gran trombo, la zona de fibrosis y luego el miocardio sano. Es una enfermedad rara, de difícil diagnóstico y tiene muchos factores externos. Se ha asociado con eosinófilos y parásitos, y por la parte de parásitos es que se ha llamado la parte tropical. Debe ser un tratamiento multidisciplinario y no hay una etiología única ni un tratamiento único, pero es bastante característico la presencia de la fibrosis subendocárdica difusa, distribución no coronariana, trombos y asociación con síndromes hipereosinofílicos, que nuestro paciente en retrospectiva fue el diagnóstico definitivo, tenía un síndrome hipereosinofílico o un Loeffler cardíaco. Aquí tenemos otro paciente donde vemos un engrosamiento diastólico difuso, pero de predominio septal con hipocinesia. No vemos característica hiperdinamia ni colapso de la cavidad que está en la cardiomiopatía hipertrófica, pero sí hay un engrosamiento bastante significativo del septo. Cuando le hacemos las secuencias de realce tardío, ¿qué encontramos? Bueno, también este paciente no está descompensado, no tiene derrame pericárdico, no tiene falla cardíaca desde el punto de vista radiológico, pero era muy característico ese engrosamiento tan difuso. Ponemos el realce tardío, el gadolinio, perdón, hacemos las imágenes de realce tardío, ¿y qué encontramos? Una extensa redistribución del gadolinio de manera difusa, tanto en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, en el septum, en todas las paredes, y también en el septum interatrial y algo de las válvulas. Si comparamos con un realce tardío normal, vemos que en un realce tardío normal la sangre es blanca y el músculo es negro. Aquí vemos que la sangre, lo que llamamos el pool sanguíneo, no está tan blanco, sino más bien tendiendo a ser grisoso. Entonces, esta alteración del pool sanguíneo con respecto a un realce subendocárdico difuso es muy característico de esta enfermedad infiltrativa, que es la amiloidosis, y es lo que vemos muy frecuentemente en cardiomiopatías. Obviamente, en el enfoque diagnóstico de la amiloidosis está primero la clínica, después la electroforesis de proteínas y luego la gamografía con pirofosfatos. Pero existen casos de cardiomiopatías hipertróficas donde la amiloidosis no es una sospecha clínica y frecuentemente hacemos resonancias magnéticas basados en el estudio diferencial de una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Y qué nos encontramos? Este patrón de realce característico. Y aunque es difícil porque a veces se afecta tanto el pulso sanguíneo que los tecnólogos no logran encontrar un adecuado tiempo de inversión. Recuerden que yo les dije que las secuencias de realce tardío requerían un tiempo de inversión para anular el miocardio sano. A veces cuando no encontramos un tiempo específico de inversión del miocardio sano, debemos sospechar en esta amiloidosis. Recuerden que hay cadenas ligeras, TTR, del tipo salvaje o de tipo hereditario. Hay muchas características de la amiloidosis. Lo importante desde el punto de vista de imagen es esta alteración de los patrones de realce tardío con alteración del pulso sanguíneo y un realce difuso. Y los invito a que cada vez piensen más en este diagnóstico, no solo desde el punto de vista de imágenes, sino desde el punto de vista clínico, porque ya hay muchas terapias que nos ayudan en el enfoque y el tratamiento de estos pacientes que antes de ellas tienen un muy mal pronóstico. Aquí tenemos otro paciente que llama la atención, que tenemos una cardiopatía dilatada con hipocinesia difusa, con una disfunción sistólica leve o moderada, pero miren esto, una gran cantidad de trabéculas que están presentes en la región medio ventricular y principalmente en la región apical. Cuando paramos el cine y comparamos el cine con el realce tardío, que es este de este lado, vemos cómo puede haber un sutil realce subendocárdico. Pero lo más importante es que no se observan trombos que son fáciles de ver en las secuencias de realce tardío, como zonas mucho más negras de lo habitual al miocardio suprimido habitual. Recuerden el caso de la fibrosis endomiocárdica. Entonces vemos aquí una cardiopatía dilatada, secundaria a un ventrículo izquierdo no compacto, y aquí vemos otra evolución, otro paciente ya en falla cardíaca con derrame pleural, el extenso patrón hipertrabeculado principalmente apical, pero en este caso sí con
múltiples zonas de realce tardío, aquí transmural y aquí epicárdico, parecido a lo que buscamos en Chagas, pero aquí sí, por el cine, hicimos el diagnóstico de una no compactación ventricular. Aquí tenemos estos son 4 pacientes diferentes, no crean que es el mismo paciente, porque vemos que la hipertrabeculación siempre ha sido un punto crítico, ha habido muchos criterios por ecocardiografía, por tomografía, por resonancia, incluso una valoración de la espectral de las trabéculas para determinar el peso en gramo de las trabéculas y establecer la relación entre el peso del miocardio sano y el peso de las trabéculas para hacer un diagnóstico específico de esta cardiomiopatía. Otros dicen que esto no existe, que puede ser un fenotipo, pero está claro que cuando están dilatados con disfunción sistólica y con presencia de trombos o eventos tromboembólicos sin otra causa que nos explique, esta enfermedad debe aparecer dentro de nuestro radar. Y aquí vemos pues todos los posibles criterios que hay. Petersen, Jacquier, el más clásico es el de la doctora Jenny, que fue descrito en ecocardiografía en sístole y no en diástole, como habitualmente lo hacemos por acá. El que más utilizamos hoy en día es el de Petersen, que es un criterio donde se compara el espesor de la pared no compacta con la porción compactada, y si la relación da más de 2.3, pensamos en esto. Hay otros criterios que son interesantes como los de Grotov, donde se habla de la masa no compactada mayor del 25% o un peso en gramos de más de 15 gramos por metro cuadrado. El papel de la resonancia, como en todos estos, es valorar los diámetros, la función cardíaca y principalmente la presencia de trombos y fibrosis con las secuencias basadas en Gabellini. Aquí tenemos otro paciente donde vemos una dilatación del ventrículo derecho. Y miren la contracción, miren estos pequeños zonas de disquinesia o aneurismas también, porque algunos están presentes desde la diástole, y esto es lo que yo llamo como una contracción en acordeón. Y miren los parámetros de función, volumen indexado de más de 110 y fracción de eyección por debajo de 40. Esto asociado a esta extensa fibrosis es característico, miren la extensa fibrosis del derecho, y aquí en el 4 cámaras toda la pared anterior del ventrículo derecho fibrótica. Esto es una cardiomiopatía arritmogénica, o antes llamado displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Por qué es importante la resonancia? La resonancia no hace el diagnóstico, nos entrega un criterio mayor, y ese criterio mayor está dado por la presencia de alteraciones segmentarias de la contractilidad sumado a uno de los siguientes: un volumen de fin de diástole más de 110 en hombres, más de 100 en mujeres, y una fracción de eyección del 40%. Este paciente tenía todos los componentes del criterio mayor. Tenía las alteraciones de la contractilidad, el volumen indexado de más de 110 y la fracción de eyección de menos de 40. Desafortunadamente, por la fibrosis o la presencia de reemplazo o infiltración grasa por resonancia magnética ya no se considera un criterio diagnóstico, y esto se deja un criterio diagnóstico por histología. Creo que ya con este es el último paciente. Tenemos aquí un paciente con engrosamiento significativo de la pared septal principalmente, con una relación mayor de 1,5 con la pared lateral. El espesor máximo de esta pared era de 22 milímetros. Sin embargo, no tiene otros hallazgos característicos de cardiomiopatía hipertrófica, que sería una función sistólica supranormal, una cavidad pequeña, pero sí tiene una insuficiencia mitral y una dilatación de la aurícula izquierda. Cuando vemos el realce tardío, que desafortunadamente no quedó muy bonito porque el paciente no toleraba muy bien el decúbito, vemos como hay un realce tardío parcheado principalmente hacia los sitios de inserción del septum, y que coincidan con las zonas de mayor hipertrofia. Y vemos este diagnóstico diferencial de las cardiomiopatías. Bueno, el volumen extracelular calculado por mapas de T1 antes y después de contraste, 36%. Recuerden que el valor normal es 25, más o menos 2,5. Y vemos este diagnóstico. Este es otro paciente que lo traje aquí por sus hallazgos, que se correlaciona muy bien con el primero que mostré, que es la dilatación de la aurícula izquierda, la presencia de un trombo en la auriculilla y una hipocinesia difusa a pesar de la hipertrofia. Y es una cardiomiopatía hipertrófica en fase burnout. Hacemos este diagnóstico tardío de los pacientes que sobreviven la infancia y la adultez temprana a pesar de hacer deporte, que no se presentan ni con obstrucción del tracto de salida
ni con arritmias malignas, ni con muerte súbita. Y vemos que estos pacientes, cuando tienen una fracción de eyección por debajo de 55, ya hacen síntomas severos de falla cardíaca, porque ellos normalmente tienen unas fracciones de eyección supranormal, por encima de 70-75% de fracción de eyección. Y que cuando caen a estos niveles, que son bien tolerados por la población general, ya en ellos hacen síntomas de falla cardíaca y hacemos el diagnóstico tardío de cardiomiopatía hipertrófica ya en una fase terminal, burnout, como su nombre lo indica, muy asociado con fibrilación auricular y con extensa fibrosis, que la etiología de esta fibrosis puede ser por el disarrangement de las fibras o por pequeños microinfartos, porque ellos tienen una alteración microvascular. Estos pacientes tienen muy mal pronóstico y hay que recordar que aunque la expresión clásica de la cardiomiopatía hipertrófica es la muerte súbita, en estos pacientes también como un 30 o 40% de ellos se presentan con falla cardíaca, que es la causa de mortalidad en este tipo de pacientes. Voy a pasar rápido por cuestiones del tiempo, y es un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica, miren que tiene una hipertrofia concéntrica con más de 12 milímetros en todas las paredes, función sistólica preservada, realce tardío, normal, todo se ve negro, pero el mapa de T1 es quien nos hace el diagnóstico. Les dije que era más o menos 960. Miren cómo está de bajito. Este paciente tiene una patología infiltrativa que acorta el T1, que puede ser un depósito de hierro o una enfermedad de Fabry. Se le hizo un estudio genético y se hace el diagnóstico de una cardiomiopatía por infiltración secundaria al déficit de la alfa-galactosidasa A. Da engrosamiento concéntrico, puede producir fibrosis cuando está más avanzada la enfermedad, pero lo bonito de este caso es que se hizo el diagnóstico sin que el paciente tuviera falla cardíaca. Se hace un diagnóstico temprano basado en los mapas de T1, que es el futuro de esta tecnología de resonancia magnética. Como les decía inicialmente, antes nos basábamos en los volúmenes y la función. En la primera década de este siglo nos basamos principalmente en el realce tardío y en la diferenciación de los patrones de realces isquémicos y no isquémico. En la época del 2010 al 2020, estos realces tardíos se asociaban con un peor pronóstico y se demostró cómo muchas zonas fibróticas se asociaban a peores desenlaces clínicos sin importar su etiología y como sin tener en cuenta otros factores de riesgo tradicionales como la fracción de eyección. Y vemos que ahora tenemos no solo una excelente herramienta diagnóstica que nos produce un diagnóstico diferencial basado en las imágenes, sino que nos entrega pronóstico de estos pacientes y que tenemos una forma de cuantificar esto basado principalmente en el mapa de T1 nativo y el volumen extracelular, que son predictores de todas las causas de mortalidad, de hospitalización, necesidad de trasplante, falla cardíaca y mortalidad. Entonces, estos mapas se utilizan haciendo la comparación del mapa de T1 nativo con el mapa de T1 post-contraste. El volumen extracelular se ha demostrado que ha sido mejor que el realce tardío solo o que el T1 nativo cuando se realizaron comparaciones y multivariadas, y el futuro en la resonancia también es simular no solo todos estos hallazgos de caracterización tisular, sino incluso los de la contractilidad, haciendo lo que llamamos un strain por resonancia magnética, que también es bastante útil en la caracterización de las cardiomiopatías. Entonces, la resonancia magnética, una herramienta bastante útil, funcional, diagnóstico y pronóstico, nos ayuda para guiar procedimientos y dispositivos, cada vez está más disponible. Su uso está exponencialmente en crecimiento y esto está avalado con las guías de las diferentes sociedades americanas y europeas, y los nuevos desarrollos son fundamentales para una adecuada caracterización. Muchísimas gracias por su atención, quedo atento a las preguntas. Yo no sabía que estaba tan larga, Por ahí, ¿cuánto? Lo único